La transmutación del alma no es una evolución, es una sustitución. En los niveles más profundos del espiritualismo, se entiende que el cuerpo humano es un envase vibratorio, un sintonizador de frecuencias sutiles. Por eso, el día de hoy, vamos a documentar el misterio de la transmutación del alma a otros planos espirituales. Este fenómeno, conocido en círculos ocultistas como el gran desplazamiento, sugiere que la transición al más allá no es la única forma de abandonar la materia. Existen momentos de ruptura absoluta, traumas profundos, estados de coma o experiencias de vacío existencial extremo, donde la cohesión entre el espíritu y el cuerpo humano se debilita. Es en esa fisura donde ocurre la transmutación. Una esencia distinta, proveniente de planos no manifestados. No hay lucha, no hay expulsión violenta, solo hay un pacto silencioso, una cesión de espacio donde lo que antes era una identidad humana se convierte en algo de naturaleza completamente ajena al plano terrenal. Primeramente, está el anteplano. Ocurre antes de que un alma ocupe un cuerpo mediante la transmutación. Consiste en una dimensión conocida como el limbo de las potencialidades. Este es un plano de sombra densa, pero no oscura. Es una penumbra cargada de estática. En esta antesala en el limbo de las potencialidades, se da la suspensión de identidad del alma. En este estado, las almas que aguardan la transmutación carecen de forma humana. Son núcleos de voluntad pura, esferas de conciencia que vibran en una frecuencia de espera. No hay tiempo, solo una tensión acumulada hacia el plano físico. Antes de descender a nuestro plano, estas entidades deben pasar por una zona de sombra donde su origen es velado. Es una medida de seguridad espiritual. Para operar en un cuerpo humano, deben olvidar su verdadera jerarquía. Si recordaran su naturaleza total mientras habitan el cuerpo, la estructura atómica del cuerpo se desintegraría por la presión de su conciencia. Cuando la transmutación se completa y el alma original abandona el limbo de las potencialidades, debe atravesar la sombra de la exhalación. Este es el destino de la esencia que ha sido desplazada. Después de la transmutación, el alma que salió del cuerpo llega a un plano de sombra donde se le arranca la memoria de la carne. Es un proceso de desvestirse de lo humano. Aquí, los miedos, las pasiones y los dolores terrenales se desprenden como escamas psíquicas, quedando flotando en esta dimensión como restos errantes. En este estado de post-transmutación, el alma se encuentra en un vacío absoluto, rodeada solo por el eco de su propia existencia anterior. Es una sombra de silencio total donde debe reconocer que ya no tiene un ancla en el mundo material. Es un periodo de desorientación donde la conciencia se expande hasta que la última partícula de apego físico se disuelve. Finalmente, esta sombra se vuelve transparente. El alma, ya purgada de su estancia en el cuerpo, pierde su opacidad y comienza a fundirse con la luz de los planos superiores o a ser redirigida a una nueva asignación espiritual. Lo que queda atrás en el plano de sombra son los cascarones vacíos, los registros acásicos de la identidad que una vez fue y que ahora es solo un rastro en la nada. Pasemos ahora al punto más crítico y perturbador de la transmutación del alma. Existe un intervalo de tiempo no lineal, conocido como el punto cero. Es el momento exacto en que el alma original ha cortado el hilo de plata, pero la esencia sustituta aún no ha terminado de anclarse en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que entra al cuerpo cuando el alma original transmuta hacia otro plano? Los datos esotéricos sugieren que los sustitutos no son humanos en el sentido convencional. Se habla de inteligencias transversales, entidades que requieren de la densidad física para realizar tareas específicas en el tejido de nuestra realidad. Al ocurrir la transmutación, el individuo nuevo
posee toda la memoria biológica y neuronal del anterior. Recuerda nombres, fechas, rostros, pero carece de la conexión emocional con esos datos. Este es el periodo más peligroso. Un cuerpo sin alma es un vórtice de succión espiritual. En los planos de sombra que rodean al receptáculo, otras entidades menores o parásitos del velo detectan el vacío e intentan ocuparlo. El misterio de la transmutación reside en la protección invisible que rodea al cuerpo durante el intercambio. Un escudo de energía residual que impide que cualquier esencia no autorizada tome el control mientras el nuevo ocupante termina su descenso. El misterio reside en la mirada. Tradiciones místicas aseguran que la pupila es el umbral donde se detecta la transmutación. Un cuerpo transmutado mantiene la forma, pero la vibración que emite es fría, geométrica, carente de la chispa de origen. Es una conciencia que opera a través de un cuerpo, pero que no pertenece a la línea de tiempo de ese cuerpo. Un dato intrigante sobre la transmutación es la posibilidad de la fragmentación. El alma no es necesariamente una unidad indivisible. En el esoterismo prohibido, se detalla que un alma puede transmutar una fracción de su esencia hacia otro cuerpo o plano, manteniendo una conexión de hilo de plata entre ambos. Esto crea seres que viven en un estado de semiconsciencia aquí, mientras su parte transmutada opera en dimensiones de sombra o de luz pura. La transmutación no siempre es un intercambio total, a veces es una división geométrica. En el esoterismo profundo, se sostiene que el alma es una sustancia maleable, que puede ser seccionada por fuerzas superiores o por una necesidad evolutiva extrema. Existen almas que, para transmutar, no abandonan el cuerpo por completo. En su lugar, dejan una fracción de guardia. Esto crea seres que caminan entre nosotros, pero cuya mayor parte ya reside en los planos de sombra o en dimensiones de luz. Los datos intrigantes sugieren que estos individuos manifiestan una ausencia presente. Pueden mantener una conversación, pero su núcleo real está procesando información en un nivel de realidad totalmente distinto. Es una transmutación parcial, donde el cuerpo físico se convierte en una terminal remota de una conciencia que ya ha emigrado. A diferencia del fenómeno físico de estar en dos lugares a la vez, la multilocación espiritual es una transmutación de frecuencias. El alma logra sintonizar dos vehículos simultáneamente. Se dice que ciertas jerarquías espirituales operan así. Una sola alma transmutada habita dos cuerpos en diferentes puntos del planeta, o un cuerpo físico y un cuerpo de ensueño activo de forma permanente. El misterio reside en el hilo de plata compartido. Lo que un cuerpo experimenta, el otro lo procesa como una memoria lejana o un sueño vívido, creando una existencia de espejos donde la identidad se diluye. Cuando un alma se fragmenta para transmutar, deja tras de sí un eco consciente. Este residuo tiene suficiente energía para mantener las funciones sociales y la personalidad básica del individuo original, pero carece de la capacidad de crear nuevo karma o de sentir una conexión profunda con lo divino. Es una transmutación de conveniencia. El alma real asciende o se desplaza a una misión mayor, mientras el eco sigue cumpliendo con las obligaciones biológicas en la Tierra hasta que el envase se agota. La transmutación no es un acto de voluntad humana, es una operación autorizada por planos superiores. En el esoterismo más hermético, se reconoce que el alma no es dueña absoluta del cuerpo, sino una inquilina bajo contrato. Ninguna transmutación ocurre sin un acuerdo previo en los planos de sombra. Esta ley establece que, para que una esencia nueva ocupe un cuerpo, el alma original debe haber completado su cuota vibratoria, o en su defecto, haber renunciado formalmente a su experiencia física. Los datos intrigantes sugieren que,
este contrato se firma en un estado de preconciencia, donde el alma saliente recibe una compensación evolutiva, a cambio de ceder su vehículo biológico a una entidad de jerarquía superior que necesita anclarse urgentemente. Existen registros en textos antiguos sobre la transmutación por decreto. Se dice que ciertas almas, al alcanzar un grado de conocimiento o al cumplir un ciclo de aprendizaje específico, reciben la orden o el permiso de transmutar. El alma vieja es liberada de la rueda del samsara, o del ciclo de encarnación, y su vehículo físico es entregado a una entidad de servicio, que necesita intervenir en la historia humana, sin pasar por el proceso de nacimiento y crecimiento. Sin embargo, fuera de la transmutación por decreto, existen 4 leyes jerárquicas para la transmutación de las almas. La ley del contrato de almas. Esta ley nos dice que ninguna transmutación ocurre sin un acuerdo previo en los planos de sombra. Esta ley establece que para que una esencia nueva ocupe un cuerpo, el alma original debe haber completado su cuota vibratoria, o en su defecto, haber renunciado formalmente a su experiencia física. Los datos intrigantes sugieren que este contrato se firma en un estado de preconciencia, donde el alma saliente recibe una compensación evolutiva a cambio de ceder su vehículo biológico a una entidad de jerarquía superior que necesita anclarse urgentemente. Por su parte, la ley de afinidad vibratoria nos dice que una esencia de alta jerarquía no puede transmutar en cualquier cuerpo. Existe una ley de compatibilidad. El receptáculo debe haber sido preparado, a veces, durante décadas, mediante crisis espirituales, ayunos involuntarios o estados de aislamiento. Si la vibración del cuerpo no se eleva para recibir a la nueva alma, la transmutación falla y el cuerpo se consume en un proceso de combustión interna o colapso nervioso total. La jerarquía espiritual solo autoriza el intercambio cuando el envase es capaz de soportar el voltaje de la nueva conciencia. La ley del silencio es la ley más estricta. Una vez que la transmutación ocurre, la nueva esencia tiene prohibido revelar su origen o su misión de forma abierta. La jerarquía impone un bloqueo de memoria para que la entidad pueda operar dentro de las leyes de la Tierra sin romper el libre albedrío de los demás. Por eso, quienes han pasado por una transmutación suelen mostrar una sabiduría profunda, pero son incapaces de explicar de dónde proviene. El decreto les obliga a vivir como humanos, aunque su naturaleza sea puramente de sombra o de luz transmutada. Por último, está la ley de responsabilidad kármica transferida. ¿Qué ocurre con las deudas espirituales del alma que se fue? Los datos esotéricos indican que la esencia que entra acepta el karma residual del cuerpo como pago de alquiler. La nueva alma debe resolver los conflictos, enfermedades y vínculos que el anterior ocupante dejó pendientes. Es una transmutación de responsabilidades. La jerarquía permite la entrada de una inteligencia superior, a cambio de que ésta limpie y transmute la energía negativa que el alma original no pudo procesar. Además de estas leyes, existen entidades en la jerarquía encargadas exclusivamente de supervisar que la transmutación sea limpia. Son los llamados notarios del astral. Ellos aseguran que el hilo de plata sea cortado y reconectado en el instante preciso del punto cero. Si una transmutación se intenta sin su sello de autoridad, se considera una intrusión, y la jerarquía interviene, retirando ambas esencias y dejando el cuerpo en un estado de muerte clínica inmediata. Por último, llegamos al momento cumbre, en que la transmutación del alma deja de ser un proceso interno y comienza a alterar las leyes de la física visible. Es la transición de la materia hacia lo indetectable. En el esoterismo profundo, la invisibilidad no es la ausencia de cuerpo, sino el cambio de su índice vibratorio. Cuando un alma transmuta con una intensidad tal
que arrastra consigo la estructura atómica de su envase, ocurre el fenómeno de la disolución consciente. La transmutación final es aquella donde el alma no cambia de cuerpo, sino de naturaleza molecular. Aquí, la transmutación es total. La materia sigue al espíritu. Los datos apuntan a una aceleración de la frecuencia vibratoria del alma que arrastra los átomos del cuerpo hacia una dimensión paralela. Para el observador, es una desaparición. Para el esoterismo, es la transmutación del carbono en luz. Este es el punto más oscuro y menos comprendido, la capacidad de la esencia espiritual de reclamar su soberanía sobre la materia y alterar las leyes de la física para dejar de pertenecer a este plano sin pasar por el proceso biológico de la descomposición. Existe una fase de la transmutación donde el cuerpo entra en el espectro de sombra. En este estado, la persona es invisible a la vista, pero detectable mediante sensores de calor o campos electromagnéticos. Es una mecánica de desfase temporal. El cuerpo habita un segundo de diferencia respecto al tiempo lineal. El individuo puede caminar entre la multitud, observar y escuchar, pero su presencia es una sombra energética que no desplaza aire ni genera sonido. La transmutación del alma no es un final, sino una sustitución silenciosa que desafía nuestra comprensión de la identidad. Si aceptamos que la esencia puede ser desplazada, fragmentada o elevada hacia la invisibilidad, debemos preguntarnos: ¿quién habita realmente los cuerpos que vemos cada día? Quizás la persona que tienes a tu lado, o incluso el reflejo que observas en el espejo, ya no sea el mismo que inició este viaje. En el vasto diseño de la jerarquía espiritual, somos recipientes en constante cambio, habitados por fuerzas que operan desde la sombra y el misterio. La transmutación ocurre en el silencio, en ese breve instante entre un suspiro y el siguiente, donde lo humano se retira para dar paso a lo inexplicable. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y comparte el contenido para llegar a más personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos en la próxima.